Agradecemos a todos los expositores, visitantes y público en general que nos acompaña desde aquí del piso de exhibición y a través de nuestras redes sociales totalmente en vivo. Asimismo, queremos agradecer a Arauco, nuestro Content Partner. A continuación, tenemos nuestra conferencia titulada Optimización de corte dentro de la industria 4.0, impartida por Omar González, Digital Solution Specialist de Stiles Machinery. Él es ingeniero electromecánico por la Universidad Panamericana en Guadalajara. Asimismo, está involucrado en la industria de la madera desde el año 2000, instalando y dando servicio a maquinaria de corte CNC. Ha sido instructor de diferentes programas de software de diseño y programación de maquinaria. Colabora con Stiles Machinery desde el 2015 en la oficina regional de Dallas, Texas. Actualmente está encargado del programa de diseño OMAG 9 a nivel Norteamérica y ahora basado en las oficinas centrales de Stiles Machinery en Grand Rapids, Michigan. Los dejo con él. Bueno, muy buenas tardes. Como comentaba, muchas gracias Eder, muchas gracias a MEM Industrial por hacer la cordial invitación a esta conferencia. Hoy vamos a hablar, ya se han hablado muchos temas, se han hablado de temas de programas de diseño para fabricar los muebles, programas de diseño para construir nuestros gabinetes, pero una parte muy importante dentro del aspecto de diseño y pasar a producción es optimización del corte de las piezas en los tableros dentro de la industria 4.0. Y para esto voy a mostrarles un software que está a la cabeza en cuanto a optimizadores de piezas en tableros llamado Cutrite. Y vamos a ver 4 partes de la presentación. Introducción, ¿a qué nos referimos con optimización dentro de la industria 4.0? ¿Cuáles son las funcionalidades y características de este software? Casos de utilización, los requisitos mínimos del programa, del sistema que requiere utilizar este programa, y al final preguntas frecuentes y obviamente pues preguntas de la audiencia. ¿Por qué es importante la optimización de corte? ¿Sí? Como se puede apreciar en el dibujo, ahí estamos tratando de mostrar una optimización de corte en una máquina de control numérico de anidado o de nesting que le llaman. Y como se puede apreciar, pues obviamente está utilizando lo mayor posible del tablero. ¿Sí? ¿Por qué es necesario? Más allá del ahorro del material, el software de optimización mejora los procesos e incrementa la eficiencia de la máquina. Al tú tener mayor cantidad de piezas dentro del tablero, obviamente eficientas que la producción salga más a tiempo. ¿Sí? Las principales características al optimizar las partes dentro del tablero es ahorrar el material, incrementar eficiencia, disminuir los tiempos de corte, porque eso te permite que al tener las piezas más cercanas dentro del tablero, el herramental va a viajar menos. ¿Sí? Esto mismo, al poder optimizar correctamente las partes dentro del tablero, te reduce el costo de almacenamiento, porque así no estás teniendo remanentes dentro de tus tableros. Y a la vez simplifica la planeación, digamos, de la producción. Antes de que mandes cualquier programa a producción, ya sabes cuántos tableros vas a utilizar. ¿Y quién necesita un optimizador de corte? ¿Para quién le viene bien tener un optimizador de corte? Obviamente los proveedores de software es uno de los clientes que les interesa tener un optimizador de corte porque cuidan sus métricos. Sus métricos que buscan es tener una consistencia de datos dentro del sistema de manufactura. Les interesa también que los tiempos de proceso sean los más eficientes posibles. A la vez están contabilizando los costos de material, los costos de tiempo y los costos de proceso. ¿Quién más dentro de una fábrica le interesa
que las partes estén optimizadas correctamente o de la manera más eficiente en tableros, pues al planeador de producción, a la planeación de trabajo. ¿Por qué? Porque así vas a ver cómo agendar, digamos, el día de producción, la semana de producción, en base a tener esos métricos claves en cuanto a información a tiempo, tiempos de proceso, costos y rendimiento de producción. Y finalmente, obviamente, ¿quién mejor interesado que el operador de la máquina que esté lo más eficientemente optimizado las partes dentro del tablero? ¿Por qué? Le va a permitir al operador menos manejos de material, le va a permitir tener más partes saliendo del tablero y así terminar producción, adelantar la producción de manera más eficiente. En este sentido, ¿cómo puede ayudar CodeWright? ¿Sí? Estamos hablando de optimizadores en general y ya voy a adentrarme un poco al software que estamos ofreciendo en Styles Machinery México llamado CodeWright. ¿Qué es lo que ofrece? Pues con este software puedes generar patrones de corte optimizados tanto por aprovechamiento de material como por costos. Si tú tienes un material que a lo mejor es de alto gloss y que es muy caro, pues obviamente quieres eficientar, obtener el mayor número de partes dentro de cada tablero. También, y eso te va a permitir que tus costos sean menores. Al igual, el tener menos utilización de tableros te va a hacer que tengas un mejor retorno en la inversión cuando estás creando tu producción. ¿Qué otra característica nos puede ayudar CodeWright? Al haber una vez optimizado las partes dentro de los tableros, obviamente CodeWright tiene la capacidad de generar los datos necesarios para que la maquinaria logre cortar cada una de esas partes, la seccionadora o la máquina de control numérico, y a su vez genera información para poder etiquetar cada una de las partes que van saliendo de estas máquinas, ya sea de la seccionadora o de la máquina de control numérico. ¿En qué más nos puede ayudar? CodeWright, dentro de sus capacidades, cuenta con una librería de materia prima, una librería de los tableros, que lo puedes utilizar como un administrador, digamos, de tu almacén de tableros, ¿sí? Ahí puedes dar de alta tanto el material como los tableros por tamaños, no sé, de 1.2 por 2.4, vas poniendo las diferentes medidas y vas poniendo las cantidades conforme las vas comprando, las vas agregando, y te permite CodeWright, conforme mandas a producción, te va haciendo el descuento, te va descontando de tu librería de materiales y te puede servir como una base de datos a la que puedes recurrir y decir, ¿sabes qué? Me va a faltar material porque ya planeé la producción de toda la semana, esta es mi materia prima que tengo disponible, me va a faltar, déjame pedir más. Entonces, también te sirve para llevar, digamos, el administrador de materia prima. A su vez, remanentes, este software, remanentes o digamos el corte, que es el sobrante de una optimización, te permite CodeWright generarle una etiqueta que a su vez le puedes decir, este remanente o este sobrante, quiero que me lo regreses a mi almacén, me digas qué nombre va a tener y qué medidas va a tener, para que a la siguiente iteración de producción utilice eso primero, especialmente, han de saber ustedes, especialmente en el material caro de alto gloss o un material muy raro que tengas que cuidar con pincitas, pues obviamente quieres utilizarlo lo más posible, y si en una corrida de producción te está sobrando un material de tamaño considerable, prefieres guardarlo, y CodeWright te permite eso, te permite llevar el conteo de lo que sobró de la producción para que en la siguiente la pueda utilizar. A su vez, CodeWright, una vez que generas la optimización de corte y obtienes cuántos tableros vas a utilizar para esas órdenes, te da todos unos métricos de cuántas piezas salieron, cuánto porcentaje se aprovechó de material. Si estás llevando también con exactitud los costos por metro cuadrado de tu material, también te va a dar los costos de cuánto va a costar. Te permite obviamente tener esa referencia para hacer tus cotizaciones
dentro del sistema. Un poco reiterando, pero ¿qué podemos conseguir? Una utilización óptima del material, una transparencia en los resultados, porque así no estás dependiendo quizás de una hoja de datos, no estás recurriendo a hacerlo a mano, todo está electrónico en el software, se mantiene una transparencia de resultados y a su vez estos mismos resultados del software se transfieren a la máquina. No hay de que te paso la lista a mano y está el operador poniendo una pieza tras pieza. Ahí obviamente va a haber cierto error humano en cierto punto. Entonces el software te permite, si ya se optimizó y directo va a la máquina, lo único que tiene que hacer el operador es asegurar que haya tableros y darle arranque a la máquina para que empiece a cortar. Esto obviamente le viene muy benéfico a la planeación de producción, porque sabes con exactitud cuántas hojas se van a requerir, cuánto tiempo se van a tardar, porque también en el software puedes decir, esta máquina me va a tardar tanto tiempo por metro en cortar, y te hace todo un cálculo CodeWright que va a decir, para estas 3 órdenes que juntaste vas a tardar, no sé, 5 horas. Entonces con eso puedes planear de que al inicio del día vas a iniciar con este y continúas con el siguiente. Funcionalidades y características del software de CodeWright. Hay 3 módulos principales de CodeWright, uno llamado módulo profesional, módulo estándar y módulo de anidado o de nesting. ¿Sí? Los 3 cuentan con lo que es la librería de partes e interfase de máquina. ¿Qué quiero decir con eso? La mayoría de las personas, obviamente las empresas, tienen algún software de diseño que les genera el listado de las partes y las piezas individuales, pero inclusive con CodeWright, aunque no tengas un programa de diseño, tienes lo que se llama la librería de partes. Tú puedes tener tu pieza por pieza de un gabinete, tu lateral izquierdo, lateral derecho, el fondo, la tapa, la puerta, las puedes dar de alta en CodeWright de manera paramétrica, de tal manera que tú puedes tener un listado de Excel, un listado de base de datos, llamando esa parte que ya tienes dada de alta y te la ajusta el tamaño. La interfase máquina, obviamente con el software, nos permite sacar o generar resultados para maquinaria. Esto ya lo cuenta también el software de CodeWright. Y la única diferencia en la versión profesional te saca una planeación de cómo estivar tus tarimas después de cortar las piezas. Te genera, así al igual que como optimizaste para cortar el tablero, la versión profesional te da un plan, digamos, capa por capa de la tarima. Si vas a hacer producción que es envío, como le llaman, envío sin armado, o sea que vas a enviar todo nomás entarimado, el CodeWright profesional te genera un programa nivel por nivel de la tarima de cómo acomodar las piezas para que quepan todos por tarima. Un poco el resumen, el módulo de anidado o de nesting permite para máquinas de CNC que tengan formas ya sea rectangulares, curvas, de diferentes contornos comunes. Te permite cortar. Esta es una tecnología de corte de contornos comunes. Lo que quiere decir es, puedes tener la opción de, en un solo paso del cortador del CNC, cortar 2 piezas al mismo tiempo. Eso es el corte de contornos comunes, lo que te permite, digamos que poder acomodar o optimizar el mayor número de partes. ¿Por qué? Porque comparten el mismo corte y hace un solo corte para sacar 2 piezas. El CodeWright te permite mandar programas de producción a maquinaria de control numérico. El principal es obviamente con las máquinas que vendemos, HOMAC, pero también podemos enviar a máquinas que no son de la marca de HOMAC. En cuanto a optimizador, la gran diferencia entre
nesting, el que está arriba, y el optimizador. Nesting o anidados es para máquinas de control numérico, y las dos opciones de abajo, la estándar y profesional, son para seccionadoras, ¿sí? En la versión estándar del optimizador, o sea, para seccionadoras, tienes las funciones básicas, porque es la versión estándar. Puedes importar tanto datos y luego exportar los datos ya que se generó la optimización. A su vez, además de hacer el optimizador de partes, si esas partes tú le estás alimentando ciertos maquinados, te puede generar el programa individual de cada pieza por separado. O sea, te genera el programa para la seccionadora y por otro lado te manda programas individuales para un centro de maquinado CNC o una máquina de punto a punto, para que puedas hacer la operación secundaria, que vendría siendo los barrenos o cualquier otra operación que contenga. En la versión profesional, aunado a lo que hace el optimizador estándar, la profesional agrega ciertas características para mejorar la optimización, como puede ser la opción que les comentaba, si quieres optimizar por costo de material o basado en tiempos, que quieres que sea lo más rápido posible, puedes tener esa opción en la profesional. En el profesional, como les comentaba, considera las restricciones del estivamiento, le das el tamaño de qué tamaño es tu tarima y ya sabe cuáles son sus restricciones para poder generar un programa de estivamiento de tarimas. Y otra cosa que vamos a ver más adelante, el profesional te permite hacer un optimizado por prioridades. Si tú juntas 3 órdenes y dices, quiero que me saques las piezas de la orden 1 primero, luego la 2, luego la 3, la versión profesional te permite hacer una secuencia que los va a sacar en ese mismo orden. Ok, un poco lo que les comentaba, pero entrando un poco más a detalle, y disculpen si suena un poco técnico, pero nomás para darles la versión gráfica de lo que lo comentaba. Puedes contener una librería de piezas, como se aprecia aquí, apenas se aprecia, pero se ve una parte que podría ser fácilmente el fondo de un gabinete que tiene barrenos para lo que son los taquetes, una ranura para lo que es el fondo del gabinete. Tú puedes crear tus partes ahí mismo en el software, les das sus medidas, todo lo haces paramétrico, de tal manera que tú puedes mandarlo llamar y va a generar los maquinados necesarios. La transmisión de datos, lo que les comentaba de CodeDrive, podemos enviar el programa ya optimizado para la seccionadora, y si esas piezas contienen operaciones secundarias para el área de producción, manda los programas individuales al centro de maquinado o un CNC punto a punto, y a su vez podemos transferir etiquetas que te permiten imprimir en la seccionadora una etiqueta con código de barras, y luego en la operación secundaria la puedes escanear y te va a mandar llamar a ese programa de manera automática. Módulos extras. Contenemos dentro de lo que estábamos hablando hasta ahora, son los módulos base o estándar. Hay unos módulos extras, uno de ellos es la librería de productos, que aunque no estás propiamente diseñando así en 3D, puedes lograr un producto, digamos, un librero en base a las partes que ya hiciste individuales. Puedes generar, digamos, un desglose de ese librero, de tal manera que cuando mandes llamar el librero, te va a mandar llamar, no sé, 8 piezas de las que conforma el librero en este caso. El control de stock es una opción extra que te permite retroalimentar tu base de materia prima en base a los remanentes o el sobrante de cada una de las corridas. Así te vas manteniendo, digamos, de manera realista cómo está el nivel de tus materia prima. Y finalmente está un etiquetado llamado en PC. Este es un módulo que se maneja independiente, se puede instalar en una computadora aparte que puede ser dentro del CNC o a la salida del CNC, y te permite hacer el etiquetado conforme va saliendo
el optimizado o el nesting o el anidado de tablero de todas las piezas, te sale en pantalla y tú seleccionas qué etiquetas quieres imprimir y las colocas en cada una de las partes. Perdón que se repitió ahí. Bueno, vamos a hablar en cuanto a casos de utilización, y aquí quiero empezar a hablar de dónde obtenemos los datos, ¿sí? De dónde obtenemos los datos para poder optimizar las partes dentro de los tableros, dentro de la materia prima. La primera forma es de manera manual, ¿sí? De manera manual, ahí mismo en el software, en el programa, tú puedes decir, voy a crear una lista de piezas y te abre una tablita que tú vas llenando el nombre de tu pieza, el largo y el ancho, qué materia prima vas a utilizar y cuántas piezas. Es una manera de hacerlo. La siguiente manera es, tú generas tu listado de corte aparte, ya sea en la computadora de la oficina, a lo mejor en un punto de venta, vas generando tu listado que es separado por columnas, y eso lo alimentas al optimizador. El optimizador te lee ese listado, que puede estar hecho en Excel o un documento separado por comas, que son muy comunes en estos tipos de programas. Ya que contienes esa lista, lo alimentas en el optimizador y te permite hacer la optimización. Otra fuente de donde podemos obtener nuestras partes o nuestros productos es lo que les comentaba, la librería de productos. Y el optimizador te permite también recibir dibujos de AutoCAD que a lo mejor vengan de otro software de diseño de cada una de las piezas individuales, siempre y cuando contengan el nombre de los layers o de las capas, para poder identificar en el software de CodeWright qué círculo es un barreno, o qué rectángulo es un corte, o qué línea es una ranura. Entonces, al alimentar los dibujos individuales, puedes crear la optimización. Bueno, aquí estoy explicando lo que acabo de explicar, pero la entrada de datos manual, ¿sí? Una gráfica un poco más amplia, y asignas los parámetros que deseas para cada uno de ellos. En la importación de lista de corte, como les comentaba, puede ser un CSV, un Excel, un PTX, que lo vienes alimentando del lado izquierdo. El lado derecho es la parte de CodeWright, cómo se mira. Finalmente, artículos paramétricos, lo que les comentaba, que aunque no tengas un programa de diseño, puedes aquí realizar tu librería de tus artículos con piezas individuales, y que le haces un dibujo de cómo se va a ver, y eso te puede alimentar el software para optimizarle las partes. Finalmente, lo que les comentaba, los dibujos de AutoCAD por pieza individual, conforme los alimentas al software, te va detectando cada una de las piezas y detectando cada una de las operaciones que debe de contener en el centro de maquinado. Cabe destacar algo que nos distingue de otros programas de optimización, son las características especiales. Ahorita voy a mostrar solamente dos, que son muy críticas en el momento de estar diseñando un mueble. Por ejemplo, este gabinete contiene 2 puertas inferiores y 2 cajoneras. Si se fijan, si se alcanza a apreciar, todo mantiene la misma veta o grano de la madera. Eso se logró en el software gracias a la plantilla de igualación de beta. Si se fijan y giran el gabinete en su manera horizontal, coincide con los rectángulos que están del lado izquierdo, ¿sí? Eso es una plantilla, y como esa puede hacer uno las que guste. Puede ser de 4 cajoneras, puede ser de 3 puertas, lo que gusten, de tal manera que cuando optimicen en el tablero las va a poner juntas, ¿sí? Porque así cuando los corte, la veta se va a ver perfecta, que va a seguir las cajoneras con las puertas, ¿sí? Es una de las características destacadas. Otra característica es el anidado o optimizado por prioridad y secuencial. Si tú estás juntando 3 órdenes o 3 cuartos, o en este caso 3, digo 3 porque es lo que estoy mostrando, puedes activar la opción de hacer el optimizado secuencial, de tal manera que si quieres la primera orden primero,
va a salir en la primera hoja y parte de la segunda. Luego nos vamos a la segunda orden, va a salir en la segunda hoja, parte de la tercera. Finalmente la tercera orden va a salir en esa tercera hoja y en la cuarta. Estas características realmente traen muchas ventajas porque así te permite, en cuanto el operador va a poder estivar de manera correcta y van a poder armar cada una de las órdenes. Requisitos mínimos del sistema para poder correr este software. No es muy pesado, no requerimos grandes características. Las voy a mostrar solamente para que se tomen en cuenta. Muchos diferentes tipos de Windows. Obviamente ya a estas alturas estamos con Windows 10. La velocidad de 1.9 GHz, un mínimo de 4 GB de RAM. Y la realidad, la tarjeta gráfica esa es casi de un motherboard. Entonces son características muy fáciles de obtener. Un mínimo de disco duro de 1 GB. Un puerto USB de preferencia. Debe tener un puerto USB porque este software se maneja con una llave que debe estar conectada en la USB por cuestiones de licencia. La resolución 1440 por 900. Algo que comentan aquí en la nota, que ya para estas alturas ya las computadoras son de 64 bits, pero este software sigue siendo todavía de 32 bits, entonces no hay ninguna ventaja que sea de 64 bits. Okay. Antes de empezar con las preguntas, me voy a adelantar con unas preguntas que me han hecho con anterioridad. No para no querer escucharlos, los voy a escuchar en cuanto termine estas preguntas, pero pienso que son muy buenas preguntas y las agregué a la presentación. ¿Cómo puedo conectar el CodeWright, el software, a mi máquina? ¿Sí? La máquina, obviamente, si quieres mandar del software a la máquina directa, tanto la máquina como la computadora deben de estar en red, conectadas en red. Esto va a permitir que genere la transferencia de datos directamente a la máquina, de tal manera que el operador simplemente tiene que abrir la carpeta de la máquina y ahí van a estar los programas ya guardados. Puedo conectar también con una máquina que no sea de la marca HOMAC. En algunos casos, el CodeWright estándar y profesional ofrecen postprocesadores para máquinas de terceras marcas. Sin embargo, obviamente requerimos hacer pruebas antes de implementarlo. En las máquinas de control numérico contamos con un postprocesador llamado CodeWright. El CodeWright Nesting te permite, en base a cualquier máquina de CNC que tengas, nos permite alimentar esa máquina de CNC. Generamos el postprocesador y te podemos alimentar esa máquina, no importa la marca. ¿Qué otros productos de software se pueden vincular a CodeWright? En la realidad, hoy, en la actualidad, podemos vincularlo con cualquier programa de diseño, bien siempre y cuando el programa de diseño nos pueda generar una lista de corte junto con dibujos individuales de cada una de las piezas, que eso la mayoría de los programas actuales de diseño lo logran hacer. ¿Cómo puedo obtener datos de la etiqueta? Algo que mencioné muy brevemente es que CodeWright te da un listado de datos que puedes tú después utilizar para la seccionadora, para que la seccionadora te genere las etiquetas individuales de cada una de las partes. El CodeWright te puede leer, como les comentaba, un listado y ahí pues puedes agregar los datos necesarios en las columnas requeridas, de tal manera que si requieres poner el nombre del cliente, la fecha de instalación del proyecto, diferentes datos que quieras tú colocar en la etiqueta, todo lo puedes alimentar en CodeWright. ¿Qué datos puedo exportar de CodeWright hacia afuera? Obviamente existen diferentes datos disponibles para la exportación. Si quieren hacer un análisis de la producción, pueden exportar toda la información de esas corridas de optimización que después pueden hacer si quieren reportes. Genera reportes los datos de CodeWright, sí, con algunas restricciones, pero sí puede generar reportes y ya cuenta ahorita de manera estándar con 15 reportes que puedes generar en cuanto a las optimizaciones de corte.
¿Se cuenta con alguna licencia de estudiante o de universidad para CodeWright? Sí, sí contamos. Obviamente, sí es con una cuota única, pero eso obviamente lo vemos caso por caso. ¿Cómo puedo aprender a usar CodeWright? Eso sí, una vez que alguien compra el software de CodeWright, ¿cómo van a aprender a utilizarlo? Dentro de Styles Machinery contamos con la Universidad de Styles Machinery University y ahí pues tenemos los cursos en línea. Te damos de alta cuando compras el software y hay unos videos y después de eso, después de ver los videos, se puede contar con la interacción con un integrador que puede responder las preguntas más frecuentes. Existen actualizaciones que se actualicen con regularidad, sí, con cierta tarifa que se paga año con año, pero constantemente el software está actualizándose, está mejorando y está sacando versiones mejoradas. Por mi parte es todo. No sé si desean hacer algunas preguntas. No tantas. Yo ya los dormí. Fue muy técnico. Está bien. Muchísimas gracias a MEM Industrial, a las personas que me aguantaron mi speech y que tengan un buen día, bonita tarde. Muchísimas gracias, Omar González, Digital Solutions Specialist de Styles Machinery, por tu conferencia Optimización de corte dentro de la industria 4.0. Estamos seguros de que a las personas aquí en piso, tanto como quien nos siguió a través de redes sociales, están interesados en este tema. Los invitamos a quedarse a nuestra última conferencia del día, la cual será impartida por Oscar Velázquez, CEO de Smart Impact, con el tema El futuro circular de la industria del mueble. Esta tendrá lugar